Ahora sí. Ahora sí ya está grabando, creo. Admitir. Listo. Entonces, aquí había una duda de uno de sus compañeros que decía que es el substring. Bueno, y pues me he olvidado abrir el BlueJ. Todo por hacer esto a la rápida. Pero ya lo explicaré. El substring, bueno, la clase string es una clase de Java, ¿no? Es una clase. La primera cosa que podemos hacer para detectar es que empieza con mayúscula. Así que como es una clase, pues las características que tienen las clases es que pues tienen atributos y métodos. En este caso, string pues no es la excepción, tiene muchísimos métodos que pueden sernos útil. Y uno de ellos, que a veces se suele utilizar en esta parte de recursividad porque va un poquito asociado con lo que es la inducción, admitimos, y es el método substring. Uno de esos métodos útiles es este de acá, substring. A ver, admitimos. Creo que esto me lo voy a arrinconar, pucha, y lo hago ahí y ahí. Ok. Substring, que lo he escrito mal. Substring. Entonces, ¿qué es lo que da a entender este método? Sabemos que string es una cadena de caracteres, entonces esta palabrita que nos dice substring, o sea, es como que casi un string, parte del string podría ser, básicamente es lo que hace este método, que nos da una parte de un string. ¿A qué me refiero? Es como si lo cortara. Y aquí otra vez lo estoy volviendo a escribir mal. Entonces es como si cortara un string y nos retornara una sola parte. Eso es muy importante, retorna lo que ha cortado, ¿no? No te lo modifica. String, por si acaso, es una clase inmutable. Inmutable. ¿A qué me refiero con eso? De que nuestro valor nunca va a cambiar y todos los métodos que hagamos siempre, pues si es que hacen como que alguna especie de modificación, siempre retornan un nuevo string. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un string acá, string s, que es el típico hola mundo, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Como les decía, este es un método, entonces si yo aplico s.substring, digamos, y aquí tengo que poner una posición, digamos desde el 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Recordemos que string pues se asemeja un poquito a lo que vendría a ser los arreglos en el sentido de que maneja posiciones. Esto es como un pequeño conjunto, entonces cada uno tiene su propio identificador. Esta es la posición 0, posición 1, 2, 3. El espacio cuenta como carácter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en el momento en el que yo digo, quiero cortar desde la posición 3, lo que va a hacer es, va a decir, ¿dónde está la posición 3? Ahí. Entonces, todo lo que está hacia adelante es el nuevo string. A espacio mundo. Y listo. Entonces, eso es lo que hace substring. Luego existe otro que recibe substring, que recibe dos parámetros, que es el punto de inicio y el punto final. Como les decía, esto es como si estuviéramos cortando. Voy a abrir aquí la carpeta de una vez. ¿Dónde está? Package. Ahí. Para que esté cargando. Entonces, este otro substring, ya saben ustedes de que cuando hay métodos con el mismo nombre, pero distintos parámetros, eso se considera sobreescritura. A ver, esto de acá lo minimizo. Entonces aquí hay una sobreescritura del método y en este caso el método, el otro, recibe dos parámetros. Por ejemplo, si yo quisiera desde la 5 hasta la 8. Este método substring, que recibe dos parámetros, utiliza un intervalo.
cerrado en 5 y abierto en 8, ¿no? Para los que recuerdan un poquito de cálculo, manejo de intervalos, esta es la forma en la que trabaja. Considera el 5, pero no considera el 8. Cerrado en 5, abierto en 8. Entonces, ¿qué es la cadena que me va a retornar? Empezamos en 5, M, la U todavía se considera dentro del intervalo, la N también, y la D, que es la posición 8, recuerden, intervalo abierto, entonces no se considera. Eso sería lo que me retorna. Y fíjense acá. Una buena manera de probar esto sin tener que crear una clase es a través aquí del CodePad. Entonces ustedes crean string s, hola, mundo, ¿no? Para que vean que no me estoy inventando nada. Entonces aquí s.substring y ¿qué ejemplo habíamos utilizado acá? 3. Entonces fíjense lo que me va a salir si yo pongo substring 3 a mundo, y que es lo mismo que había salido acá. Pero también recuerden de que les decía el string no va a cambiar, es decir, aquí mi string s se ha mantenido con el contenido que tenía. Fíjense, si yo pongo s para que me muestre su valor, me dice hola mundo, es decir, no ha cambiado. Esto de aquí es una nueva respuesta, es un nuevo string totalmente distinto del anterior. Y aquí también está el otro, substring, y este recibe dos parámetros, digamos desde el 5 hasta el 8. Y como ven, me bota solo moon. Aquí está, solo moon. El substring que recibe dos parámetros maneja intervalo abierto, cerrado y abierto al final. Y nuevamente mi string original pues no se ha visto alterado, no ha cambiado en nada. Eso básicamente sería. Entonces, substring, ¿en qué parte, digamos, lo utilizaríamos en recursividad? Cuando tal vez estemos haciendo análisis de cadenas. Y como les decía, también va un poquito asociado a lo que es inducción. ¿Por qué? Porque hay que tratar de reducir nuestro problema. Y si tenemos una cadena muy grande, pues ¿qué va a ser más fácil? Reducir la cadena tal vez en una letra, ¿no? O en dos letras, o como sea, ¿no? Y con eso ya vamos a dar paso a lo que vendría a ser pues el tema al que muchos le tienen un poquito de miedo. Yo ya les digo que a medida que vayan practicando, ya ni siquiera se van a dar cuenta si utilizan inducción o deducción, o si directamente les sale la solución ahí. Recursividad. ¿Ok? ¿Qué hay que decir con respecto a la recursividad? Ya han debido ver ustedes con la licenciada de que la recursividad pues básicamente es surge como una solución de la estrategia, así es, una estrategia creo, de divide para vencer. Divide para vencer. Entonces, como dice esto, pues esto no sé en qué época lo empezaron a decir, pero era muy al sentido de las guerras, ¿no? No voy a poder yo conquistar un territorio, un país enemigo, si es que yo quiero ir directamente a la capital, ¿no? Primero trataré de conseguir tal vez una provincia aledaña, en la frontera, ¿no? Trataré de empezar por algo un poquito más pequeño y cuando ya pues el país esté debilitado, pues lo venzo, ¿no? Algo así sería. Y en la recursividad no va a ser distinto. Las partes que nosotros tenemos que considerar al momento de resolver ejercicios con recursividad es lo que vendría a ser el caso base, ¿no? Caso base. Mejor lo escribo porque igual como esto tal vez algunos lo vean después, como les paso en PDF. Caso base. El CB, que es donde prácticamente se da alguna respuesta. Responder. Ojo, el caso base no significa que yo haya podido resolver el problema. Es muy distinto dar una respuesta que resolverlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi intención era, yo qué sé, invertir un número,
¿no? Un número muy grande, yo que sé, 9, 8, 4, 7, 3, 1. Este es un problema bastante grande. Pero el caso base quizás sea responder cómo invertir un numerito solito, ¿no? Entonces eso es muy fácil, ¿verdad? Pero no significa que haya podido resolver el problema. O imagínense, y esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, que estuviéramos, por ejemplo, haciendo un algoritmo para un laberinto, ¿no? Típicos laberintos que están ahí en los periódicos, donde hay caminitos, donde uno se puede trancar, donde uno no hay salida y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo acá un pequeño laberinto y resulta que me he encerrado, que no puedo pasar? Entonces, eso no significa que yo haya resuelto el problema. Significa que el camino que he escogido no me ha funcionado. Entonces, esta respuesta me puede ayudar a resolver el problema, sí, o me puede indicar que pues he fallado, ¿no? Básicamente es eso. Luego tenemos el caso recursivo. Caso recursivo, que va muy relacionado con la frase, ¿no? Si acá en responder yo en cierta manera estoy venciendo, vencer. ¿Por qué? Porque pues he avanzado y he determinado o que me ha ido bien o que me ha ido mal, pero por lo menos ya he revisado todas esas posibilidades. En el caso recursivo es donde yo me tengo que ocupar de dividir, hacer el problema más pequeño. Esto vendría a ser dividir. Y también algo muy importante que pues, a muchos se les olvida, las condiciones de contexto. Condiciones de contexto. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues ahí está, ya he ingresado. Las condiciones de contexto pues van muy relacionadas al problema que vayamos resolviendo. Por ejemplo, si hablamos de números, yo que sé, tal vez hay que considerar de que no se puede dividir entre 0, de que hay que considerar de que módulo 10 me obtiene el último dígito, yo que sé, ¿no? Si por ejemplo hablo de cadenas y como decíamos hace rato, podemos utilizar substring para ir deduciendo la cadena, quizás en algún momento me quede sin letras por revisar, ¿no? Puede ser una opción. Entonces, aquí las condiciones del contexto me tienen que más o menos indicar qué cosas debo considerar en mi solución, ¿no? Así que importantísimo las condiciones de contexto, que pues van a variar dependiendo del ejercicio que nosotros hagamos. Los ejercicios más fáciles para ir entendiendo esto de la recursividad, y de seguro lo han visto ustedes con la Listen-Leti, son el factorial y Fibonacci. Ahí está. A ver, admitimos. Ok. Entonces, ¿por qué en este caso estos son ejemplos bien sencillos para comprender la recursividad? Decíamos, recursividad significa, es una estrategia, sigue la estrategia de divide para vencer. Pero también otra forma de explicarlo sería un problema que se resuelve en términos de sí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Piensen ustedes con el ejemplo que les daba de eso de las guerras, un poquito de las conquistas antiguamente, ¿no? Decíamos, si hay hay un imperio que quiere crecer, que quiere expandirse, pues no va a tener la tarea muy fácil, se va a chocar tal vez con otros imperios o con otros reinos, yo que sé, ¿no? Entonces, en la guerra no te conviene a ti atacar directamente la capital, ¿no? Primero tienes que tratar de debilitarlos, ¿no? Entonces, en vez de atacar la capital, quizás ataques un pueblo primero, ¿no? Luego otro pueblo y así sucesivamente, luego vas por las ciudades, ¿no? Las vas conquistando poco a poco. Entonces,
Aquí, por ejemplo, bajo esta suposición, si yo quiero conquistar un imperio, pues muy complicado, ¿no? Esto es muy grande. Quizás tenga que empezar por tal vez una región, ¿no? Una región del imperio. Pero tal vez esto todavía es muy grande. Entonces, algo más chiquito, por algún pueblo. Entonces, si se dan cuenta, la idea es lo mismo. Tengo que conquistar un imperio, pero es muy grande. Entonces trataré de conquistar una región. Sigue siendo demasiado grande. Entonces trataré de conquistar pueblitos, ¿no? Todavía eso es posible. Entonces los vas invadiendo y una vez de que hayas conquistado muchos pueblos, la mayoría, pues te vas a hacer tal vez con alguna región. Y cuando hayas conquistado todas las regiones, pues el imperio ha caído. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué sucede acá con factorial? Factorial, si ustedes saben un poquito la definición, es simplemente multiplicaciones sucesivas. Multiplicaciones sucesivas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el factorial de 5, esto no es nada más que, pues, traducido 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo podría tal vez facilitar un poquito la interpretación de todo esto? Porque piensen ustedes en el factorial de 10. Voy a tener que anotar 10 números, ¿no? Un poquito tedioso. Factorial de 15 ni qué decir. Ya después, pues ni idea, ¿no? Pensemos nosotros en el caso anterior. 4. Factorial de 4. Sabemos que esto es multiplicaciones sucesivas. 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros grandes matemáticos, acá hay partes en común, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a representar todo esto? Factorial de 4. Entonces me estoy dando cuenta de que el factorial de 5 no es nada más que calcular el factorial de 4 y a eso multiplicarlo por 5. Si yo continúo bajo esta misma lógica, el factorial de 3 va a ser 1 por 2 por 3. Y nuevamente encuentro cosas en común. Lo cual me permite a mí hacer como que una interpretación más corta. El factorial de 4 no es nada más que calcular el factorial de 3 y multiplicarlo por 4. Ya siguiendo esa misma lógica, aquí podemos deducir que el factorial de 3 va a ser el factorial de 2 por 3. El factorial de 2 va a ser igual al factorial de 1 por 2. Y el factorial de 1, en este caso, hay dos opciones de que directamente nosotros digamos esto es 1 o que digamos sea el factorial de 0 por 1, ¿no? Que pues da lo mismo, porque el factorial de 0 igual es 1, ¿no? Es un poquito extraño eso. Creo que hay una demostración sobre por qué el factorial de 0 sale 1, pero la verdad ni idea, no me acuerdo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que si se dan cuenta, el factorial se ha tenido que resolver calculando otro factorial. Nuevamente se resuelve en términos de sí mismo. Si yo quiero sacar el factorial de 5, necesariamente voy a tener que sacar el factorial de 4. O indirectamente, ¿no? Sin que me doy cuenta. Si quiero calcular el factorial de 4, voy a tener que calcular el factorial de 3. Y así sucesivamente, hasta que en algún punto llegue a 0. O a 1, ¿no? Si es que ustedes lo quieren plantear así. ¿Y por qué? El factorial de 0 vendría a ser el lugar donde yo puedo dar una respuesta. Es decir, a ojo cerrado, así sin calcular, lo puedo hacer con mi mano atada, saltando en un pie, lo que sea. Yo te puedo decir que el factorial de 0 es 1. No tengo que ni pensarlo, ¿no? Es prácticamente automático. Entonces, como vendría a ser el caso más fácil, sería el caso base, donde yo puedo responder. Y como ya saben ustedes, pues al responder prácticamente estoy desencadenando todas las otras respuestas.
¿Qué sucede con Fibonacci? Con Fibonacci es exactamente la misma idea. Recordemos que la sucesión de Fibonacci empieza con 0 y 1. Estos son los primeros dos términos. Y de ahí los siguientes surgen como sumas de los dos anteriores. Es decir, de estos dos tengo que sacar el tercero, 1. De estos dos, ay caray, qué feo círculo. De esos dos saco el cuarto, que vendría a ser 2. De estos dos saco el quinto, que vendría a ser 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si es que yo, por ejemplo, quiero calcular Fibonacci en el quinto término? Entonces, aquí yo les decía, para calcular Fibonacci, lo único que hay que hacer es conocer los dos términos anteriores y sumarlos. Entonces, en este caso, tendría que encontrar Fibonacci de 4 y sumarle con Fibonacci de 3. Ese sería mi resultado. Y como se dan cuenta, para calcular Fibonacci de 4, voy a necesitar los dos anteriores, Fibonacci de 3 y sumarle Fibonacci de 2. Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar con Fibonacci de 3, Fibonacci de 2, Fibonacci 1, ¿no? El primer término. Entonces, aquí lo voy a anotar porque la verdad había sido, ya estaba cerca a los casos base. Entonces aquí es 2 más Fibonacci de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sucesión de Fibonacci, como les decía, sí o sí empieza con estos dos términos. Siempre. Es de lo que trata. Entonces, cuando a mí me pidan el primer término de la sucesión de Fibonacci, yo tengo que responder a ojo cerrado que es 0. Si a mí me piden el segundo término de la sucesión de Fibonacci, yo tengo que responder a ojo cerrado que es 1, ¿no? Y esos serían los casos más fáciles. Y como pueden ustedes observar, ambos son casos base. Y es ahí también donde entra un consejo, que es cuando ustedes planteen ejercicios, no se preocupen si detectan más de un caso base. Puede ocurrir. Piensen siempre en Fibonacci, que Fibonacci tiene dos casos base, ¿no? Ahora, pues si sus casos base son como 30, ahí sí preocúpense, ¿no? De seguro hay algo mal. Pero en teoría podrían tener los casos bases que quisieran. Y eso, entonces, factorial y Fibonacci, ejemplos sencillos para ir entendiendo un poquito de qué trata la recursividad. Ahora, dos temas que la LICEN suele explicar: inducción y deducción. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata? Estas son dos técnicas que te pueden ayudar a plantear los ejercicios. No significa que tengas que obligatoriamente escoger una. Tal vez la sacas y pues no es ni inducción ni deducción, simplemente la has sacado ya, ¿no? Por achunte. O tal vez se puede encontrar alguna lógica, ¿no? Pero no siempre se preocupen de decir tiene que ser inducción o tiene que ser deducción. Pueden sacarlo ustedes sin siquiera darse cuenta. ¿En qué consiste básicamente esto? Voy a borrar esto de acá porque no me gusta cómo han quedado esas letras. Inducción, ahí está. ¿En qué consiste básicamente esto? De que la inducción, así en resumen, no quiero entrar con el término matemático y todo eso. En la inducción es prácticamente observar y para nosotros tratar de reducir el problema. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la LICEN suele utilizar ese ejemplo de los números, y lo voy a explicar aquí para que ustedes también lo recuerden, si es que ya lo han visto. La LICEN suele decir
cuando quieren invertir un número, ¿qué es lo que pasa? Si el número, por ejemplo, aquí me voy a inventar 4, 7, 2, 5, 3, por ejemplo, este número es demasiado grande, tiene 5 cifras, nosotros porque tenemos ojos lo podemos contar. Entonces, si yo quiero invertir este número, es un problema muy difícil, que podría ser tal vez un poquito más fácil, que yo reduzca el número y que trate de invertir 4, 7, 2, 5, por ejemplo, ¿no? He quitado este último dígito y ahora el problema es un poquito más fácil. ¿Qué va a suceder? Siguiendo esa misma lógica, en algún momento voy a quedar con n igual a 4, ¿no? He reducido tantos números que estoy con un solo dígito. Y es ahí donde el problema se puede resolver. ¿Por qué? Porque invertir un número de un solo dígito es sencillo, ¿no? Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque ya está invertido, solo tiene un dígito. ¿Qué es lo que tendría que hacer después? En base a la inducción, yo he podido resolver un problema más chiquito. ¿Y qué es lo que tendría que preocuparme ahora? Empezar a unir las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Al volver, voy a determinar que el 4 está invertido, es decir, 4 ha quedado invertido, pero mi problema ahora es cómo invierto dos cifras, 47. Quizás yo tendría que preocuparme de sacar este 7 y multiplicarlo por 10, digamos. Y a ese resultado le sumo el 4, que vendría a ser lo que he invertido. Entonces ahí me da 74. Como ven, la inducción básicamente se trata de eso. Observar de qué manera yo puedo hacer un poquito más fácil el problema. En este caso, el de invertir los números es simplemente ir quitándole dígitos hasta que en algún punto sea muy sencillo. Otro de los ejercicios, y ese si quieren lo podemos intentar resolver, es lo de los palíndromos, ¿no? Palíndromos, que se puede resolver a través de inducción. Tal vez para que sea un poquito más evidente, podemos utilizar substring. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, ¿qué pasa con esto de la deducción? La deducción básicamente es establecer un patrón, ¿no? Establecer un patrón. Un patrón. Y a través de ese patrón, generalmente se saca una fórmula. Sacar una fórmula. ¿Qué va a suceder con esto? Estos de deducción generalmente son los de las figuritas que les suelen dar. Los ejercicios de las figuritas. Ahorita también les voy a mostrar algunos que podríamos intentar hacer. Y a ver si me acuerdo cuál puede ser fácil. Generalmente son como las sucesiones, ¿no? Por ejemplo, si te dicen cuando n es igual 1, el valor va a ser 2. Cuando n es igual 2, lo que vas a obtener es 4. Cuando n es igual 3, el valor que vas a obtener es 8. ¿Verdad? Calcule para n igual a 10. ¿Cuánto sería? Entonces aquí lo que ustedes hacen, pues les dan estos valores que son como su muestra. Y lo que ustedes tienen que tratar de hacer es establecer un patrón que los relacione. En este caso, tienen que partir ustedes de la idea de que el primero siempre es caso base. Cuando así les dan, en este caso, ejercicios de deducción, generalmente el primero siempre es caso base. La cosa es cómo hago yo para relacionarlo con el siguiente. Entonces yo puedo decir, en este caso, 4 no es nada más que 2 por 2. Entonces aquí está el 2 del caso anterior. Ahora, ¿qué va a pasar con el 8? ¿Cómo relaciono el 4 con el 8? El 4 con el 8 sería básicamente 4 por 2, ¿verdad? Entonces aquí estoy relacionando el 4 con el siguiente nivel.
Y ahí, ¿qué están teniendo ustedes? ¿Qué están detectando ustedes? De que la fórmula sería básicamente calcular n-1, ¿no? La función en n-1 y multiplicarla por 2. Esto básicamente es la estructura de potencia. Potencia de 2. ¿No? Si se dan cuenta. Entonces han visto, nos han dado unos valores y en base a esos valores nosotros hemos tratado de sacar una fórmula. ¿Cuál había sido la fórmula? Calcular el valor anterior y multiplicarla por 2. Nada más. Y listo. Entonces aquí si es que yo quiero calcular para n igual a 10, lo único que tendría que hacer es calcular n igual a 9 y multiplicarlo por 2. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, hemos seguido un poquito la idea de recursividad. ¿Por qué? En este caso, me estoy dando cuenta que yo necesito el mismo problema, pero para un valor menor, ¿no? Estoy dividiendo el problema para intentar vencer. ¿Qué sucede acá? A ver, mi mouse si se mueve, por favor. Ahí está. ¿Qué sucede acá? Número muy grande, relacionado también con la lógica esta de conquistar un imperio. Entonces, esto, imperio muy grande, no puedo, me van a derrotar. Entonces trataré de hacerlo más chiquito. Tal vez esto es como una región, ¿no? Entonces trataré de conquistarlo. Todavía sigue siendo muy grande. Pasaré a algo más chiquito. Por ejemplo, esto de acá, un número de una cifra. Puede ser como si intentáramos conquistar un pueblo, algo relativamente fácil. Entonces, se puede. Así, en síntesis, sería más o menos la explicación de inducción y deducción. Ahora, si ustedes quieren seguirlas al pie de la letra, pues eso es un poco más tedioso. A mí también hasta ya me da flojera. A veces simplemente sale la solución y ya, como les digo. Y después si lo analizan se dan cuenta de que pues o va por inducción o va por deducción. Pero bueno, creo que pues hasta ahí más o menos es como un repaso de todo lo que han debido ver por ahora. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. O les he mareado, ¿no? Tal vez he explicado en chino y todo bien, yo creo, ¿no? Ya, ok, muchas gracias. Entonces al menos están atendiendo ahí dos de sus compañeros. Ok, ahora lo que podríamos pasar a hacer, pues ya que tengo acá el BlueJ, admitimos. El ejercicio 2 de la tarea para hoy. Ah, sí. Su compañero me estaba consultando sobre la tarea del Moodle. Aquí por eso la tenía abierta. Híjole, que no me cierre. No. Bueno, creo que todavía puedo ver. Entonces, este es el ejercicio 2 que tienen ustedes para su tarea. Y si se dan cuenta, esto aquí lo voy a poner. Ay, caray. Si se dan cuenta, tarea Moodle. Ay, pucha. Moodle, así. El ejercicio 2, ¿qué es lo que les dice? Les muestra acá una figurita y nos dice para el nivel 1 hay 4 líneas. Ay, caray. Ahí está. Para el nivel 1 hay 4 líneas. Para el nivel 2 hay 12 líneas. Para el nivel 3 hay 40 líneas. Ok. Entonces, como ustedes ven, aquí ya nos están dando valores, ¿no? ¿Y a cuál de los ejercicios que les estaba mostrando antes se asemeja? Al que vendría a ser, ¿dónde está? Este de acá, deducción. ¿Por qué? Porque nos están dando valores, una secuencia de valores, y la cosa que nosotros tendríamos que hacer es establecer un patrón, algún tipo de fórmula que cumpla con todos estos. Y este de acá, como les decía, generalmente en estos ejercicios de secuencia, el primero siempre tiende a ser el caso base. No me acuerdo algún ejercicio donde el primero no haya sido caso base, la verdad,
pero por si acaso les digo que casi siempre es así, ¿no? Por si es que en algún momento hay alguno distinto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que tratar de encontrar algún tipo de relación entre todos estos números, y si se dan cuenta acá, para el nivel 1 son 4 líneas, ¿no? Nos dice, para el nivel 2, y esto lo voy a explicar solo para el nivel 2 para que ustedes ya lo razonen, porque si no estaría resolviendo su tarea. Si se dan cuenta acá, este de aquí si dice tiene 4 líneas, y al siguiente nivel, ¿cuántas líneas le estoy aumentando? 8. Pero ¿y de dónde ha salido ese 8? Si se fijan acá, aquí estoy aumentando 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2. Ese de ahí, ese último lo voy a poner de otro color. A ver, pip, pip, ahí está. Pip. 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la esquina derecha, esquina superior derecha y esquina inferior izquierda le están sumando los mismos valores. 3. Pero ese 3 ¿de dónde ha salido? Si aquí yo tenía 4 líneas, ¿qué pasa si le resto 1? ¿No? 1. ¿Por qué? Porque en este caso uno de los lados ya está utilizado, ¿no? Acá. Y aquí arriba uno de los lados está utilizado. Entonces de ahí es donde sale ese 3. ¿Por qué? Porque estás añadiendo un nuevo cuadrado exactamente igual al del nivel anterior, pero le estás quitando un lado. Y a este igual. Entonces lo único que tendrían que hacer es calcular el valor anterior quitándole un lado. Y a este otro, el de la esquina inferior derecha, que tiene 2, es básicamente el valor anterior, que en este caso son 4 líneas, pero lo que tienes que hacer es quitarle 2 lados, ¿no? Ay, caray. Menos 2 lados. Menos un lado. Listo. Y tienen que aplicar esa misma lógica para el nivel 3, porque si se dan cuenta, acá tu lado, un lado ahora tiene 2 lineecitas, ¿no? Entonces acá, en vez de restarle 1, pues le vas a tener que restar 2, ¿no? Algo así. Y tienen que tratar de establecer el patrón en base a eso. Esa sería mi recomendación para este ejercicio. No sé si alguno lo ha planteado distinto, pero como les digo, tampoco quiero resolver su tarea. Pero con eso yo creo que ya más que suficiente para que intenten resolverlo. Pucha, y encima me están rastreando, dice, ¿no? Hay una cookie ahí que me está rastreando. Ya la voy a eliminar. Esa más o menos sería la explicación. No sé si tienen alguna consulta más sobre ese ejercicio. Tampoco quiero entrar mucho en detalle. Espero se entienda, ¿no? La cosa es quitarle sí, disculpe, para este tipo de ejercicios podría haber 2 casos base. Si tú detectas también, por ejemplo, hay algunas secuencias, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, un ejercicio de deducción en el que les dice, consideren la siguiente secuencia. Para n1 es 5, para n2 es, yo que sé, 8, para n igual a 3, es 25, para n igual a 4 es 16, para n igual a 5 es 125, determine n igual a 7. No, por ejemplo, hubiera este caso, ¿no? Esta secuencia. Entonces, si se dan cuenta acá, esto me he inventado yo ahorita, pero para que vean de que puede existir tal vez en algún caso. Aquí esto sigue una lógica. ¿Por qué? Porque esto es 5 a la 1, esto es 5 al cuadrado, esto es 5 al cubo, ¿verdad? Sigue una lógica. ¿Y qué pasa con el anterior? Esto es 8 nomás, que sería el caso base, y esto es 8 por 2. Entonces el siguiente que nosotros tendríamos que detectar sería 16 por 2, ¿verdad? Entonces pueden existir secuencias en las que haya 2 casos base y que dependiendo de las posiciones, porque aquí también si se dan cuenta,
voy a utilizar rojo. Si se dan cuenta, si es posición impar, tiene que utilizar el 5. Si es posición, voy a poner amarillito. Si es posición par, entonces tiene que utilizar el 8. Son sus casos base. Puede haber casos así. Y eso. ¿Ok? Entonces, más o menos esa sería un poquito la explicación, también unas pautas para que no se asusten si es que encuentran ejercicios así. Ahora lo que tendríamos que pasar a hacer es resolver algunos ejercicios. El que les decía aquí arriba está creo en la práctica, pero la verdad no me acuerdo cuál ejercicio es. Este de los palíndromos. Así que lo vamos a resolver. Esto de acá, voy a crear un nuevo paquete. Paquete que sea recursividad. Ahí está. Y así también vamos un poquito más ordenados. ¿Sí? Nueva clase, recursividad. Ahí está. Todo esto no me sirve. Todo esto no me sirve. Todo esto no me sirve. Ok. Entonces vamos a analizar el ejercicio de los palíndromos. A ver, palíndromos. Básicamente esto de qué trata, pues se trata de algún tipo de texto, ¿no? Que leyéndolo de izquierda a derecha, un momentito, ahí está, que haya un texto que de izquierda a derecha sea lo mismo que de derecha a izquierda, así en resumen, ¿no? Ahora creo que hay subtipos de esto, ¿no? Que es cuando lo lees, cuando suena, que cuando se escribe, que pues ni idea. Entonces eso ya no vamos a entrar en detalles, para nosotros tiene que ser lo mismo y vamos a considerarlo solo eso. Por ejemplo, si tuviéramos la cadena ABC, CBA, eso sí es un palíndromo. ¿Por qué? Porque si yo leo de izquierda a derecha, aquí me encuentro con A, B, C, C, B, A. Y si yo lo leo en el sentido contrario, voy a tener las mismas letras. A, B, C, C, B, A. ¿Verdad? Entonces, palíndromo. ¿Cómo es que podríamos nosotros hacer la detección? Por ejemplo, en este caso, A, B, C, C, B, A. En este caso, me doy cuenta de que el primero se va a tener que comparar con el último. El segundo se va a tener que comparar con el penúltimo. Y así sucesivamente. Entonces, si detecto yo que existe igualdad, por así decirlo, puedo decir de que, o sea, igualdad en todos, ¿no? Puedo decir de que el texto es palíndromo. Pero si por el contrario, aquí yo tuviera A, B, C, D, B, A, aquí por ejemplo va a fallar, no es palíndromo este de acá. A ver, aquí, para usar los mismos colorcitos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles van a fallar? Los verdes. Estos de acá es donde no son iguales, entonces no es palíndromo. En cambio, este otro sí lo es. ¿Cómo es que nosotros podríamos utilizar, digamos, nuestra idea de recursividad para resolver esto? Lo primero que tendría que hacer, en este caso, dado ese texto ABCCBA, pensar cómo puedo yo tratar de reducirlo, ¿no? Porque es todo muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Cuáles podrían ser, y esto también como pauta, aquí estamos analizando todo paso por paso, cuáles podrían ser los casos más fáciles donde yo puedo trabajar? Casos base, por así decirlo. Casos base. Un caso fácil donde yo puedo trabajar es donde la cadena esté vacía, ¿no? Si no hay nada,
entonces yo puedo decir palíndromo, ¿verdad? Si la cadena tiene solo una letra, por ejemplo la A, no hay con quién comparar, entonces yo puedo decir palíndromo, ¿cierto? Entonces esas son dos oportunidades para que yo pueda responder de que sí es palíndromo. Si es cualquier caso distinto a esto, significa que pues no puedo responder y que de alguna forma tengo que reducirlo. Por lo tanto, aquí, y ahí entramos en la parte de el caso recursivo, ¿cómo podría hacer yo esto un poquito más fácil? ¿Cómo podría yo reducirlo? Veíamos antes de que cuando trabajábamos con números, una forma fácil de reducirlo era eliminando el último dígito, ¿no? Cuando trabajamos con números. En las cadenas tal vez puede suceder, ¿no? Tal vez puede ser útil. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo quito? A ver, si es que yo quito esa última letra, me quedaría A, B, C, B, ¿verdad? He reducido un poquito el problema. Esto de aquí todavía sigue siendo muy difícil, entonces voy a seguir la misma lógica, reduciendo el texto. Y pues aquí voy a bajar un poquito, no sé por qué lo he querido hacer todo ahí. Ahí está. Ah. Entonces hemos reducido nuestro problema hasta un término, el cual pues entra en nuestra categoría, ¿no? ¿Verdad? De que podría ser fácil responderlo. Entonces digo, A es palíndromo. Ok. Y ahora, ¿cómo podría utilizar yo esa respuesta para responder si AB es palíndromo? Ahí se complica un poco, ¿no? Porque si fueran dos letras, ¿qué tengo que hacer? Como decíamos acá, quizás lo que más nos conviene es ir comparando en pares, ¿cierto? Entonces, si aquí yo trato de decir, bueno, la letra A había sido palíndromo, ¿qué tendría que hacer ahora? Compararlos. A con B, ¿son iguales? No, entonces pues este no es palíndromo. Y como ven, aquí ya habría fallado. Pero nosotros sabemos que este texto sí es palíndromo. Por lo tanto, estoy estableciendo que mi forma de reducir no había sido la adecuada. Así que todo esto, mal. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y quizás alguno ya pues lo ha resuelto, o tal vez estoy volviendo a explicar algo que la Lisen mostró. Pero la forma más fácil de reducir sería pues quitando uno adelante y quitando uno atrás, ¿no? Substring. Entonces si yo hago eso, si voy quitando de 2 en 2, ¿qué es lo que sucedería? En el siguiente nivel tendría BC, B, B, C, C, B, así, ¿no? Todavía es un problema muy grande. Lo reduzco, quito adelante, quito atrás, me quedo con 2 Cs. Todavía es un problema muy grande, quito adelante, quito atrás y me quedo con cadena vacía, ¿no? Porque si estoy reduciendo dos letras me voy a quedar sin nada. Y si se dan cuenta, aquí este también encaja con uno de los casos que nosotros habíamos mencionado. Entonces es palíndromo. Como he detectado de que el siguiente nivel había sido palíndromo, ¿cómo puedo hacer yo para relacionarlos con este? Lo que tendría que hacer es pues simplemente verificar si el de la posición 0 con el de la última posición son iguales. Si son iguales, entonces también cumple, ¿verdad? En este caso decíamos A con B no habían sido iguales. Entonces, fallaba. ¿Y aquí qué va a pasar? Cumple. En este caso, como ese ha cumplido, vuelve aquí y decimos, el primero con el último son iguales. Si me dice que sí, entonces también ha cumplido. Luego voy aquí, el primero con el último. ¿Son iguales? Sí. Entonces, con eso yo puedo decir de que la cadena ha cumplido y es palíndromo. ¿Se dan cuenta? Esto básicamente sería basándonos en el principio de inducción. Se puede hacer de otras formas, ¿no? Pero más o menos estoy tratando de orientarlo hacia esa parte, ¿no? Del avance.
¿Cómo tendríamos que hacerlo acá? Nuestro código public boolean palíndromo string s. Entonces acá ay, que me quedo sin voz. Entonces acá el palíndromo, si es que yo quiero detectarlo, voy a tener solo dos respuestas, o que sea palíndromo o que no sea palíndromo. De ahí viene el tipo boolean. Entonces voy a tener una respuesta y voy a retornar esa respuesta. Luego, nosotros en base a nuestro análisis hemos detectado de que pueden haber dos casos base. Si la cadena está vacía, ¿no? Si es que no hay nada, is empty, ahí está. Si la cadena está vacía o la cadena tiene solo una letra, entonces significa que es palíndromo, ¿verdad? Caso contrario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy en el caso recursivo, acá abajo, habíamos dicho nosotros de que lo más fácil que podemos hacer es quitar dos letras. Quitar dos letras, que serían la primera y la última, ¿verdad? Y en base a eso, volver a preguntar, es decir, repetir el proceso. Por lo tanto, acá yo digo, bueno, si pues la cadena no había estado vacía o no existe solo una letra en la cadena, no puedo responder. Por lo tanto, mi respuesta la voy a obtener de sacar el palíndromo, pero esta vez quitándole letras. Uy. Espérame un cachito. Esto lo voy a cancelar. No sé por qué me está llamando. A ver, un momentito. Bueno, ya le he escrito, espero que no me escriba después, si es que fue algo urgente. Continuando acá con nuestro ejercicio, esto de acá de momento le voy a decir false. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles cómo podríamos hacer. False, ahí está. ¿Qué sucedería si es que yo quiero quitar la primera letra y la última letra? Por ejemplo, string s, que es abc cba. Digamos, ese es mi texto. ¿Cómo podría hacer yo para quitar la primera y la última? Recordemos que habíamos visto nosotros esto de... ¿dónde está? Que habíamos nosotros visto esto de substring, ¿verdad? Entonces substring, si es que yo quiero manejar un rango, este de acá me permite como que cortar partes internas del string. El otro me va a permitir desde una posición cortar todo hasta el final. En este caso lo que a mí me interesa es el intervalo, ¿verdad? Lo que está en medio. Así que tendría que decir, bueno, quiero que hagas un substring, digamos desde la posición 1. Esto de acá me quita automáticamente la primera letra, la que vendría a ser la A. ¿Qué pasa ahora si es que yo quiero quitar la última? Ahí se vuelve un poco más complicado. Si yo quiero quitar solo la última, tendría que hacer ese substring, digamos desde la posición 0 hasta, y en este caso, como las cadenas pues pueden diferir mucho en tamaño, cuando yo a esta cadena, digamos que esta es hola mundo, le digo length,
lo que va a hacer es que me va a retornar cuántos caracteres tiene. En este caso tiene 10 caracteres. No se refiere a las posiciones, se refiere a la cantidad. Pero hay una relación. La última posición es el tamaño de la cadena menos 1. Entonces, si es que yo quisiera hacer un corte hasta antes de la última posición, tendría que decir s.length menos 1. Y veamos qué es lo que sale. A ver, enter, ahí está. Entonces, como ven, ahí me ha cortado la última A, la A de la derecha, del lado derecho. Lo ha eliminado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quisiera unir esas dos acciones para que simplemente me corte el primero y el último? S.substring. Habíamos visto de que poniendo 1 me elimina la primera letra. Y habíamos visto de que poniéndole s.length menos 1 me elimina la última. Entonces, uniendo ambas acciones, length menos 1, ahí está. Me ha quitado la primera y la última letra. Entonces, substring, ya que lo hemos explicado, lo vamos a utilizar. Está bien interesante. Lo vamos a ir cortando a medida de que avancemos. Así que aquí lo que yo tendría que decir, mi respuesta va a ser intentar hacer el palíndromo, pero no de este string, sino quitándole substring, quitándole la primera letra y que solo me considere hasta antes de la última. Length, lo he escrito bien, menos 1, ahí está, paréntesis. Ok. Entonces, ahí habíamos visto nosotros de que pues estamos reduciendo nuestro problema, lo estamos haciendo cada vez más pequeño. Y en algún momento, ¿dónde está? Y en algún momento voy a llegar a alguno de los casos base, si es que tengo suerte. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir yo que a esa mi respuesta también la tengo que asociar con lo que me toca calcular. En este caso veíamos, ¿no? Cuando es cadena vacía, pues consideramos nosotros que es palíndromo. Pero aquí arriba, cuando hay dos Cs, significa que el caso más chiquito ha funcionado, pero yo todavía tengo que calcular para este caso, ¿no? Ahí, que parece una carita, ¿no? Pero tengo que hacer ese cálculo. Entonces yo digo, voy a unir mis respuestas. Mi respuesta va a ser lo que haya obtenido en mi respuesta y si de esta cadena su carácter en la posición 0, eso era lo que decíamos, ¿no ve? Siempre hay que considerar, hay que hacer la comparación del primer carácter con el último carácter. Entonces, charad en la 0 siempre me va a dar el primer carácter. Yo digo, será igual al último carácter, y ya hemos visto cómo obtener el último carácter, ¿no? Bueno, aquí es s.char add, me estoy olvidando. Ahí está. Entonces, esto de acá se los voy a comentar. S.char add en la 0 me retorna el primer carácter de la cadena. S.char add y aquí s.length menos 1 me retorna el último carácter de la cadena. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí yo reduzco el problema, pues no es un problema muy grande, si no he entrado por el caso base, todavía hay mucho texto por analizar. Y una vez de que obtenga esa respuesta, yo ahora la tengo que unir con la comparación que me toca realizar, ¿no? Que me toca en ese turno. Y con eso termino. Entonces voy a poner acá un debugger para que lo analicemos paso por paso. Pip, pip. Ay, caray. Entonces acá yo quiero analizar la cadena ABC, CBA. Listo.
A ver, ahí. Entonces espero se llegue a apreciar aquí en el lado derecho. Si están en celular, métanle zoom. Y si no, pues espero que la calidad se alcance a ver. ¿Qué hay que hacer? Aquí está preguntando si esta cadena pues cumple con alguna de las condiciones de mi caso base. De momento no, ¿verdad? Todavía muy difícil. ¿Qué es lo que puedo hacer? Reducirlo, pues le metemos sin miedo al éxito, ¿no? Y como ven, le ha quitado la primera y la última letra. ¿Estoy en mi caso más fácil? No. Entonces, si no estoy en mi caso más fácil, pues lo reduzco. Aquí, nuevamente, le he quitado la primera y la última letra. Ahora solo quedan las dos Cs. ¿Estoy en mi caso más fácil? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reducirlo. Y ahora, como ven, he reducido tanto que me ha quedado solo una cadena vacía. Lo cual sí cumple con mi condición porque es una cadena vacía, is empty. Entonces la respuesta es sí. Eso sí es un palíndromo. Por lo tanto, retorna la respuesta. ¿Qué va a pasar? Del caso más chiquito ya tenemos la respuesta. Como ven ahí me dice la respuesta es true de momento. ¿Qué es lo que me toca hacer? Pues verificar si estas dos letras cumplen con la condición de palíndromo, que tendrían que ser iguales. De momento, todavía se cumple, true. Hemos visto de que del caso más pequeño, de las dos Cs, sí es palíndromo, sí se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo que cumplir con mi turno y verificar las dos Bs, la primera con la última. Si eso se cumple, entonces paso a la siguiente, ¿no? Ahí está, he vuelto hasta el principio y he detectado que todo lo que está en el interior sí ha sido un palíndromo. ¿Qué me toca ahora? Verificar el primero con el último. Si eso cumple, pues entonces es palíndromo. Listo. A ver, ahí está. Me dice la respuesta es true. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo ABC, T, BA? Entonces veamos. Lo voy a ir un poquito más rápido. Ahí como ven, estas dos no son iguales. Entonces veamos qué sucede. He reducido tanto el problema que he llegado hasta la cadena vacía. Eso yo puedo considerar que es un palíndromo. La respuesta es true. Ahora, como yo ya he obtenido la respuesta del caso chiquito, que es pues donde no hay nada, tengo que verificar que estos dos sigan cumpliendo con la lógica de un palíndromo, es decir, que sean iguales el primero con el último. Y vean lo que va a pasar con la respuesta. False. Como ellos no han cumplido, directamente mi respuesta es false. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Hemos calculado el palíndromo del interior, es decir, de C y D, y pues la respuesta es que no son palíndromos. Y pues aquí ya no tiene mucho sentido hacer los cálculos. Sabemos de que si tratamos de unir a través de un conector I, todo va a salir falso. A partir de acá, false, false. Entonces la respuesta es directamente false. Listo. Hemos seguido nuestra lógica y estamos viendo de qué funciona. Le voy a quitar acá el punto de quiebre. ¿Qué sucedería si es que pongo otro tipo de cadenas? Por ejemplo, ABA, ¿no? Una cadena impar. Me dice que es palíndromo. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el caso de que si solo fuera una letra, también es considerado palíndromo. Ahí, como ven, hemos aplicado un poquito la inducción, porque hemos ido reduciendo nuestro problema. Y hemos ido verificando cada uno como si fueran casos por separado. Y al final hemos ido uniendo acá. Hemos ido uniendo las respuestas. Eso también es un paso muy importante y es algo de que muchos se olvidan. Cuando nosotros solemos hacer ejercicios recursivos, hacer métodos recursivos, muchos directamente llaman al método y se olvidan si es que este retorna algún tipo de respuesta. Por ejemplo, en este caso, palíndromo retorna un boolean. Esto de aquí me va a empezar a botar errores
ahí, de seguro esto es lo que suele pasar cuando ustedes a veces hacen ejercicios. Ven que la licenciada lo deja así, ella lo pone así porque esto es una buena forma de practicar recursividad, porque te hace dar cuenta cuando has hecho mal. Entonces cuando ustedes lo ponen así, se dan cuenta de que les bota un error. Entonces lo más fácil que hacen es ponerle aquí igual true, ¿no? Ponerle un valor y compile. ¿Qué es lo que pasa con eso? De que acá, cuando nosotros llamamos al método, hacemos la llamada recursiva, no estamos guardando la respuesta en ningún lado, porque esto es una llamada método y el método da una respuesta. Y esa respuesta, pues, pobre de él, está de adorno, no va a ningún lado. Entonces, lo correcto que hay que hacer es de que cada llamada recursiva, si es que tiene que devolver un valor, la guardemos en alguna variable. Por eso es de que en recursividad generalmente la variable de respuesta no se asigna un valor, porque cuando tú no le asignas, te reclama, ¿no? Te dice, oye, pero no le has puesto valor a esta respuesta, y se supone que es lo que yo tengo que retornar. Y a veces te hace revisar tu código, y pues uno se puede dar cuenta de estas cositas, ¿no? De esos fallos. Así que importante, si es que uno de sus métodos devuelve un tipo de dato, traten de guardarlo siempre, ¿no? Y cuando lo unan, pues tengan mucho cuidado de siempre volver a guardar el valor, ¿no? Cuidado, lo hagan directamente. Bueno, eso no me compila más bien, pero va a haber casos en los que ni cuenta se van a dar. Entonces traten de unirlo siempre. Esta parte vendría a ser, ahí está, cuando se unen las respuestas, unen respuestas, ¿cierto? Porque si cada uno de estos casos se analiza de forma individual, cada uno de ellos va a tener su propia respuesta. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que preocupar a mí? ¿Cómo los voy a unir? ¿Cómo los voy a ir encajando? ¿Recuerdan acá con esto de conquistar? ¿Qué pasaba si nosotros conquistábamos todos los pueblos de una región? Entonces la región quedaba conquistada, ¿no? Pero eso solo se lograba si todos los pueblos habían sido derrotados, ¿verdad? Entonces ahí va un poquito la sensación de unir respuestas. La única forma en la que yo puedo conquistar una región es que haya conquistado todos los pueblos. Si es así, entonces bien por mí, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con esto de los palíndromos. Todas las subpartes tendrían que ser palíndromos para que la cadena sea palíndromo, ¿no? Básicamente es eso. Y listo. Ahí les he dejado con unos cuantos comentarios para que un poquito se note. Aquí más esto le voy a poner un comentario. Se reduce la cadena quitando el primer y último carácter. Ahí está. Listo. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Disculpa, una consultita. Sí, dale, Sergio. Si pasáramos a lo que es o sea, la comparación primero al reducir las primeras dos letras. ¿Esto? ¿Qué nos podría variar? Sí, exactamente. Como les digo, hay formas de resolverlo. Esto de acá es simplemente para que un poquito quede clara la idea de inducción. Se puede comparar primero, incluso aquí si se dan cuenta, el caso base podría ser directamente si tiene un carácter o si tiene dos caracteres, por ejemplo AA, ¿no? Porque aquí si tiene dos caracteres directamente es compararlos uno contra el otro. Podría ser también una opción. Entonces, igual esta no es como decir la única forma de resolverlo. Esto puede ir antes, si ustedes gustan. Lo que dice su compañero también es verdad. Mi respuesta puede ser primero analizar si cumple o no cumple. Entonces s.char add en la 0 sea igual a s.char add en la s.length menos 1. Eso. Y mi respuesta va a ser unirlo con este otro. Ahí está. Y esto de acá lo voy a comentar. Listo.
Entonces probémoslo. Hemos hecho primero la comparación y luego lo hemos unido. A ver, aquí creo que tengo. Ahí está. Entonces, como ven, la misma cadena me sigue respondiendo que es palíndromo. Digamos la cadena que salía mal. ¿Dónde está? Ahí está. La cadena que salía mal me sigue saliendo que no es palíndromo. Entonces, igual, son opciones. Pueden ir viendo cuál es la que más conviene. Por ejemplo, en este caso, tal vez la idea de su compañero, y eso va un poquito más cuando ya uno practica, un poquito gana experiencia. ¿Qué pasa si es que no han cumplido estos dos? ¿Tendría sentido revisar el resto de la cadena? Pues la verdad no tiene sentido revisar el resto de la cadena, porque si aquí ya ha fallado, no importa que salga más abajo, la cadena ya no es palíndromo. Entonces, en base a eso uno puede decir, bueno, si la respuesta ha sido verdad, significa que han coincidido los caracteres, entonces recién calculo. Si no, entonces no tengo nada más que hacer y pues doy la respuesta, false. Podría ser también una opción. Verifiquemos eso. Ahí está. Entonces, digamos con la cadena que sí cumple, ahí está, me dice true. Con la cadena que no ha cumplido, y eso les voy a mostrar aquí con el debugger, con la cadena que no cumple, aquí le voy a poner D, ¿no? Que falle directamente al principio. Entonces tenemos una cadena muy larga, ABC, CBD, ¿verdad? Entonces la primera es la que falla. ¿Y qué es lo que sucede? Como decía su compañero, ¿qué pasaría si nosotros preguntamos al principio? En este caso, la letra A será igual a la letra D. No, false, como ven. Entonces yo digo, si la respuesta que he obtenido ha sido verdad, entonces sigo calculando. En este caso ha sido false. ¿Tengo algo más que calcular? Ya no. Y termino. Entonces false. Y esa es la respuesta correcta. Como ven, pueden haber formas y formas de resolverlo. Hay formas, esto sería ya una forma de un poquito optimizar. Así ya no haces tantos cálculos. Pero como les digo, ustedes traten de plantearlo primero con una solución larga, si así quieren llamarlo, y luego van viendo qué cositas pueden modificar, qué cositas pueden ir simplificando, ir mejorando. Pero como les digo, primero traten de resolverlo, ¿no? No sé si más o menos iba por ahí tu pregunta, Sergio. Sí. Gracias. Está bien, no hay de qué. Ok, entonces, pues creo que eso sería todo por la clase de hoy. No sé, no creo que me alcance en 10 minutos a explicar algún ejercicio de deducción, pero si es que quieren quedarse, pues en la siguiente clase yo creo ya más ejercicios voy a resolver. Y si no, de todos modos lo pueden ver grabado, más cacho. ¿Listo? No sé si tienen algo más que decir, si no, hasta aquí sería más o menos nuestra clase de ahora. Y nos veríamos con los que quieren en unos 10 minutos. Ya, creo que no. Entonces, nos vemos. A ver, ¿podría explicar de nuevo la parte de unir, porfa? A ver. Sí. Ok. A ver, esa parte de unir las respuestas. Por ejemplo, si yo quiero saber si es palíndromo. La cadena A, B, C, C, B, A. ¿Cómo puedo yo dar mi respuesta? Mi respuesta básicamente va a ser que todas las subpartes sean palíndromos. ¿A qué me refiero? Que en este caso A, con todo lo que hay aquí adentro, con A, estos dos tienen que ser iguales. Ahora un momentito, admitimos. Esos dos tienen que ser iguales y lo que hay aquí adentro también tiene que ser un palíndromo. ¿Verdad? Eso, digamos, lo tengo que unir con analizar la segunda subparte, que vendría a ser B
con todo lo que hay aquí adentro, que pues de momento no me interesa, con la otra b. Entonces, si estos dos son iguales, lo único que me va a preocupar es que estos de aquí sean palíndromos. Luego analizo la otra subparte, que serían solo las Cs. Y aquí lo único que me va a preocupar es de que estos dos sean iguales. Si es así, entonces, si es que todos estos se han cumplido, entonces significa que es palíndromo. A eso va un poquito la parte de unir. Entonces recuerden que esto de preguntar si es palíndromo o no, me va a devolver true o false. ¿Cierto? Entonces digamos, este de aquí me ha respondido true, este de aquí me ha respondido true, y este de aquí, que no es el caso, me ha respondido false, por ejemplo. ¿Cómo podría yo unir todas estas respuestas? Recuerden un poquito las clases de lógica de álgebra 1, o bueno, los que son de informática pues todavía van a sufrir un poquito más, porque hay una materia de lógica específicamente. ¿Cómo podríamos unir nosotros estos valores? Pues a través de los operadores lógicos, en este caso el operador y el operador y, ¿no? Álgebra booleana, que pues si esto es verdad y esto es verdad, da verdad. Y ahora uniéndolo con false, esto va a dar false. ¿Verdad? Bueno, va a dar false, ese sería el resultado correcto, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con booleans, la forma de unirlo es a través de los operadores lógicos, en este caso y. Si estuviéramos trabajando con números, quizás tendríamos que utilizar la suma, ¿no? O si es que estamos trabajando con cadenas, tal vez tendríamos que concatenar, ¿no? Depende un poquito de eso. Y básicamente es de que acá cada cadena va a dar su propio resultado. Entonces, para saber el de la cadena principal, lo que hay que hacer es unir los pequeños resultados, ¿no? Básicamente es eso. No sé si con eso un poquito ya queda más claro esa parte. Listo. Entonces eso sería todo por la clase de ahora. Los que gusten pues nos vemos en unos 5 o 7 minutos, ¿no? Vayan a descansar si quieren. Un gusto, jóvenes. Voy a parar acá la grabación de esta clase.